Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas Buenas, noches, ¿me confirman si me escuchan? Buenas noches. buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Perfecto. Vamos a dar inicio en 2 minutos en lo que los demás compañeros terminan de conectarse y damos inicio a las sesiones, ¿no? Ok. Es que conseguí una dominación. Tiene el micrófono prendido, John. Listo, muy bien. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica antes de iniciar la clase. El día de hoy recuerden que ustedes van a tener que socializar los avances de la investigación que se les asignó de acuerdo a cada uno de ustedes. Permítanme por acá, verifico como tal el archivo. Vamos a hacer entonces una prueba. Encendamos, por favor, las cámaras porque ustedes van a tener que presentarse el día de hoy. Vamos a tener que hablar y dialogar un poco acerca de la temática de los temas que el día de hoy van a sustentar. ¿Listo? Pues vamos a encender las cámaras 2 minutos para que probemos, comprobemos. Muy bien, Juan Gabriel, perfecto.
Steven, muchísimas gracias. Sigamos verificando entonces. Alejandro, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a encender cámaras. Vamos a encender cámaras un minuto para poder dar inicio a la actividad. Muy bien, perfecto. Recordemos entonces que la participación del día de hoy equivale casi que al 30% de la calificación del trabajo que van a cargar para el día viernes, ¿listo? Para que entonces tengamos presente que la participación del día de hoy es de suma importancia. Permítanme verificar por acá el listado. Muy bien. Alejandro, perfecto. Claudia, perfecto. Muy bien. Listos, entonces. Vamos aquí a compartirles la diapositiva del día de hoy. Entonces, esta actividad como tal o esta asignatura consta de dos sesiones, ¿cierto? La primera sesión la tuvimos la clase anterior, en la cual pudimos adentrar un poco en la temática, de pronto conocer un poco acerca de qué consiste cada uno de los puntos de vista que corresponden a los fundamentos. Discúlpenme un poco aquí la intermitencia del internet. Hoy justo estamos teniendo un poquito de fallas, pero bueno, muy bien. Entonces vamos aquí a compartirles. ¿Me confirman perdón, primero que todo, ¿me están escuchando? Buenas Sí, noches, sí, señor. señor. Ahí le estamos Listo, escuchando. perfecto. Perfecto. Mi cámara, ¿me confirman si me están viendo? Discúlpeme. Sí, señor, también lo estamos viendo. Señor. Listo, perfecto, muy bien. Perfecto, listo. Entonces, el día de hoy vamos a culminar o vamos a tener esta introducción correspondiente a los fundamentos de investigación. Pero más allá de pronto de adentrarnos ya en contexto o entrar en materia en todo lo que responde a los fundamentos de la investigación, es preciso tener presente algunos antecedentes o algunos conceptos claves que nos van a permitir conocer por qué se da esta dinámica, por qué de pronto del pensamiento crítico que llamamos acá, por qué ese pensamiento crítico, a qué se debe o por qué es tomado en consideración cuando hablamos de los fundamentos del mercado, perdón, de los fundamentos de investigación. Para hablar entonces de los fundamentos de investigación, debemos tener presente que existen las ideas, de pronto las preguntas, todas estas inquietudes que se van formulando acerca de por qué vamos a investigar o por qué la necesidad de investigar. Entonces, primero que todo, ¿por qué el pensamiento crítico? Entonces, el pensamiento crítico va a costar, o su análisis va a costar de lo que corresponde a tres ideas generales. El problema, una definición. Profe, no lo Profe, no escucho. se le está escuchando.
Arango, una pregunta. Sí, pregunte. Según su tarea, yo soy el profesor hoy, listo. ¿Qué le tocó investigar a usted? A mí me tocó el sector transporte. A usted. Bueno, háblenos del sector transporte, háblenos. Sí, bueno, chao. Conveniente. ¿Me escuchan ahora sí, cierto? Ahora sí, Sí, profesor. Señor, señor. Listo, perfecto. Creo que ya está solucionado entonces el tema que corresponde aquí al Internet. No hay imagen. Entonces, vamos a hablar de por qué el pensamiento crítico y tres elementos que lo conforman. Silenciemos por favor entonces los micrófonos. Entonces, el primero, o la primera definición para adentrarnos en el tema de investigación, nos compete a lo que vamos a denominar el problema. Y el problema es algo que es parte de nuestra naturaleza. Estamos pensando todo el tiempo, estamos de pronto en escenarios que nos llevan a la desinformación. Sin embargo, nuestra calidad de vida o lo que producimos también depende precisamente de la calidad de cada uno de nuestros pensamientos. A esto hacemos entonces referencia a los problemas, a que son parte de nuestro diario vivir, son parte de la cotidianidad de cada uno de nosotros. Dentro del pensamiento crítico tenemos la definición. ¿Y qué vamos a definir? Vamos a hablar de cualquier tema o cualquier pensamiento crítico. Es ese nuestro modo de pensar. Sobre cualquier tema vamos a hablar de un contenido, vamos a hablar de una problemática, pero a su vez depende también de la calidad de el planteamiento o de nuestros pensamientos apoderarnos de las estructuras que conllevan el acto de pensar. Y cuando pensamos también enfocado en cada una de nuestras profesiones, en cada una de las carreras que estamos realizando en este momento, es necesario o es importante realizarnos una crítica constructiva de cada uno de los pensamientos que va a conllevar a la resolución o a de un problema o a la formulación de una hipótesis cualquiera que sea, de acuerdo al plan o a la investigación que cada uno de ustedes se les asignó. Y vamos a tener entonces un resultado. ¿Y el resultado entonces qué es? El resultado es toda esa capacidad dentro del pensamiento crítico para formular preguntas y para formular sus respectivas respuestas. Esto es de vital importancia para cada uno de los procesos de investigación y de estudio, cualquiera que sea la rama de investigación en la cual estemos profundizando. Con esto entonces vamos a tener una serie de conceptos sobre los elementos del pensamiento. ¿Y a qué conllevan los elementos del pensamiento? ¿O a qué hace referencia cada uno de estos conceptos? Asimismo, como nosotros iniciamos en la sesión anterior a indagar sobre la investigación, sobre el método científico, sobre algunos de los pasos que el método científico conlleva, también lo vamos a tener presente en la forma de pensar. Y de esta manera, cuando hablamos de forma de pensar, también estamos hablando de la forma de estructurar una posible investigación. Vamos entonces aquí a enumerar rápidamente algunos elementos o algunos factores clave de los elementos del pensamiento. Y los vamos a comparar, vamos a tener la capacidad de poder contrastar y poder confrontar que asimismo con los elementos, la forma de pensar en nuestra forma de estructurar. Vamos a tener una meta y unos objetivos. Recordemos entonces que en la estructuración o en la investigación o en la estructuración de una investigación tenemos que plantearnos una determinada meta, un determinado objetivo, hacia dónde queremos llegar con la investigación
que estamos desarrollando o con la investigación que se encuentra actualmente en curso. Vamos a tener que solucionar una serie de cuestionamientos. La pregunta a la cual vamos a desarrollar cada uno de los ejercicios de investigación propuestos. Súper importante, la información. ¿Dónde vamos a recopilar la información para la cual estamos desarrollando cada una de las actividades de investigación? Asimismo, estos datos, estos hechos, estas observaciones, Profe, no se le escucha. Profe, no tiene audio, no se le escucha nada. Pero yo se le... Pero muchachos, como les venía diciendo. perdón por aquí, realmente el día de hoy estamos teniendo bastantes fallas con este tema de el Internet. Muy bien. Nos encontrábamos entonces en estos escenarios en los cuales analizábamos la información que vamos a confrontar y vamos a contrastar con cada uno de los compañeros el día de hoy. ¿Por qué es necesario confrontar o por qué es necesario comparar la información? Profe, no hay audio. Listo, perfecto por acá. Y vamos a ver si así ya no nos falla el Internet antes. Ahora, dentro de los elementos del pensamiento, también es necesario cada uno de los ejercicios de investigación que ustedes se planteen debe estar acompañado de una serie de definiciones teóricas, ¿cierto? Denominadas los conceptos o denominadas todas estas leyes, principios y demás que le brindan como tal a la investigación una solvencia o un respaldo que va a permitir asimismo poder validar cada una de las investigaciones que ustedes realicen a futuro, bien sea a partir de este momento con estos eh, escenarios de investigación. La idea es que ustedes en el ejercicio de sus profesiones puedan realizar investigaciones que les permitan la solución de un determinado problema o cualquier pregunta de investigación que ustedes realicen. Para los elementos del pensamiento, asimismo, como los elementos o en los pasos que se llevan a cabo para la formulación o la metodología de una respectiva investigación, ustedes van a tener que realizar supuestos. ¿Y qué son supuestos? Son presuposiciones de lo que se acepta y de lo que no está aceptado como tal, bien sea para la mayoría de personas que lean su investigación o para el conjunto al que ustedes le vayan a exponer cada uno de los resultados de investigación. Porque esta dinámica que vamos a hacer tan pronto finalicemos toda esta introducción se hace comparando la investigación de los compañeros, porque vamos a tener que realizar o vamos a tener que validar los puntos de vista, los marcos de referencia, las orientaciones, el enfoque con el que los demás compañeros están realizando sus investigaciones, están haciendo como tal la captura de información y que por lo tanto se vuelve representativo para la entrega de un resultado que esperemos sea óptimo y satisfactorio para todos. Asimismo, entonces, tenemos en la parte inferior de nuestro cuadro, tenemos aquí, vamos a resaltarlo amarillito acá en la parte inferior, perdón, por acá esta línea se me torció. Los elementos del pensamiento, asimismo como los elementos para formular una investigación en cualquier escenario, tiene primero que
ser acompañado por estos principios. ¿Y cuáles principios? Estamos hablando que cada elemento de pensamiento, nuestras ideas, nuestro razonamiento, tiene que ser claro. Asimismo, en la claridad con la que estamos realizando el enfoque del pensamiento y el enfoque de una determinada investigación, tiene que ir acompañado con que esta tiene que ser muy exacta o tiene que ser enfocada en la exactitud, en la precisión. No pueden ser ideas de investigación vagas o no pueden ser ideas en las cuales no sea relevante. Toda investigación, bien sea académica, profesional o cualquier investigación que se haga, tiene que ir acompañada de una relevancia para el público objetivo, bien sea los compañeros hoy de clase, bien sea el docente que está validando cada uno de los escenarios en los cuales ustedes están desenvolviendo, o bien sea el día de mañana se solucione alguna enfermedad, algún problema empresarial, algún producto que se había estancado por no tener de pronto la respectiva investigación de mercado. De esta manera, la relevancia en las investigaciones conlleva a que se reciba o que se dé al público objetivo de la mejor manera un determinado resultado. Profundidad. Cuando hablamos de un pensamiento profundo o de una idea de investigación profunda, quiere decir que no va a estar dentro de lo normal, de los estándares aceptables, no. Tiene que profundizar la idea, tiene que llevarla a los niveles en los cuales ustedes en estos momentos a través de su formación están encaminando cualquier idea de pensamiento o de investigación o de un producto. Si en alguna asignatura de ustedes los llevan a investigar sobre un producto o a crear un producto, tiene que ir más allá de lo que ya se encuentra en el mercado. Tiene que buscar soluciones nuevas e ideas nuevas que garanticen un atractivo en el pensamiento, en la investigación, en el producto para la comunidad en general. Y asimismo la importancia que recaiga sobre cada uno de las ideas. Todos estos son principios o estándares intelectuales universales. ¿Qué quiere decir estándares intelectuales universales? Que son aceptados en todos los escenarios en este momento, académicos, laborales o como tal de la sociedad en general. A esto se refiere cada uno de los conceptos que estamos comenzando a desarrollar el día de hoy. Rápidamente, vamos a analizar una serie de listas o una serie de cotejo para razonar. ¿Y qué vamos a razonar? Nuestro pensamiento, nuestra capacidad para proponer o profundizar sobre alguna idea, bien sea de investigación, y soy muy enfático porque pues, la clase como tal es todo este tema de investigación, pero la investigación surge a partir de qué? De una crítica, de un pensamiento, de un problema al cual vamos a tener la capacidad de entrar a profundizar y de validar cada uno de los posibles escenarios. Son 8 punticos, rápidamente los vamos a sustentar. El primero de los puntos, entonces, todo razonamiento tiene un propósito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de propósito, tiene que ser un propósito con claridad. Tiene que el pensamiento o la investigación ir enfocado a un resultado óptimo, a conllevar a una serie de resultados o a una serie de productos que bien pueden ser un artículo o la innovación en un determinado elemento. Tiene que proponerse una meta objetivo al iniciar cualquier razonamiento o al iniciar cualquier idea de investigación. Asimismo, entonces, todo razonamiento es un intento de solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo. Estoy seguro que en la mayoría, cada vez que pensamos sobre cómo de pronto evitar el tráfico, de pronto mejorar cómo es que estamos haciendo cualquiera de las labores que las personas que desarrollen un trabajo lo están enfocando. De pronto en este momento la idea de investigación o la idea de profundización del tema que se les asignó, cómo resolver o cómo explicar los distintos datos que el día de hoy vamos de pronto a socializar.
Para esto es necesario tomarse el tiempo necesario para que estas preguntas que se van a resolver o que se van a explicar, pues tengan una clara sustentación, bien sea teórica, bien sea de las ideas, bien sea de los escenarios o de pronto de la observación que se le dio a un determinado hecho o fenómeno que ustedes hayan realizado la investigación. Asimismo, cuando estamos hablando de solucionar un problema, también debemos enfocar a que la respuesta sea correcta, no divagar en la respuesta o de pronto no dar argumentos que no sean válidos por tratar de resolver o explicar algo. Súper importante entonces tener claro que al momento de solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo, tiene que ir de la mano con que esta solución o este análisis sea correcto. Tercer punto entonces, todo razonamiento se fundamenta en una serie de supuestos. ¿Y qué son los supuestos? O son escenarios en los cuales uno trata de determinar el punto de vista propio. ¿Qué posible solución le podemos dar? ¿Qué posible respuesta puede existir? ¿Qué posible escenario es el que voy a argumentar para explicar un fenómeno o una determinada realidad? En este caso, para nuestro campo de estudio social y empresarial. Muy bien. Cuarto punto. Todo razonamiento tiene que hacerse desde una perspectiva. ¿Qué significa desde una perspectiva? ¿O a qué hacemos relación cuando hablamos que tiene que hacerse desde una perspectiva? Es decir, desde un punto de vista. Cuando nosotros asimilamos o aceptamos un tema de investigación, bien sea porque se nos asignó o bien sea porque desde nuestra autonomía y desde nuestra iniciativa realizamos este tipo de ejercicios de investigación, lo hacemos enfocándonos desde un argumento, desde un supuesto o desde una vivencia que pretendemos o que vamos a dar solución. Eso es un punto de vista, eso es plantear un razonamiento desde una perspectiva, desde una vivencia propia, ¿cierto? Sí, señor. Profe, no se le escucha. Disculpen, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Perdón que estoy teniendo acá el día de hoy bastante intermitencia con el internet. ¿En qué íbamos entonces? El razonamiento desde una perspectiva y entonces en este momento, ya cuando vayamos al inicio a los ejercicios, vamos a darnos cuenta que cada uno de ustedes, aunque si bien es cierto, tienen el mismo tema de investigación, manejan o plantean o tienen distintos puntos de vista desde el enfoque de la pregunta, desde el enfoque de la respuesta, desde el enfoque de todo este planteamiento teórico que si lo hicieron perfecto, si no desde los argumentos, vamos a cada uno de los argumentos, pues efectivamente sean correctos o que efectivamente vayan de la mano con cada uno de los temas que se les propuso para investigar. Ahora bien, para razonar también nos tenemos que fundamentar o nos tenemos que enfocar en los datos, en la información, en la vivencia. ¿Y qué significa esto? Para tener un correcto racionamiento, para tener una correcta pregunta o un correcto enfoque de investigación, tenemos en este punto que hacer referencia al análisis cualitativo y cuando hablamos de, perdón, cuantitativo, cuando hablamos de análisis cuantitativo estamos hablando de datos, estamos hablando de posible información numérica en este caso, ¿cierto? Y cuando hacemos referencia de pronto a enfoques cualitativos, estamos hablando de posibles escenarios en los cuales hayamos tenido que experimentar una vivencia, de pronto hayamos tenido que realizar encuestas, de pronto hayamos tenido que realizar alguna serie de entrevistas o preguntas para que de esta manera
para que de esta manera podamos enfocar la investigación a la cual queremos dar una respuesta. Muy bien. Todo razonamiento se expresa mediante conceptos o ideas. Entonces, eso es el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Expresar nuestras ideas, expresar cada uno de los conceptos que hemos venido desarrollando en el ejercicio de la investigación. ¿Cuál es el objetivo? Hoy ustedes me van a sustentar las ideas que traen, los datos que traen, y todas estas ideas lo van a plantear en el documento que ustedes van a realizar la entrega el próximo viernes. Vamos a verificar acá otro paso. Listo. 3 punticos más y comenzamos todo el tema correspondiente eh, sobre las preguntas, los elementos del pensamiento y demás. Inferencias, interpretaciones y conclusiones. Este sería prácticamente uno de los puntos o el punto final cuando hacemos una respectiva investigación. Damos nuestras conclusiones, damos nuestros puntos de vista, damos nuestra interpretación sobre un fenómeno o un hecho social que estamos investigando. Y asimismo, el razonamiento en el planteamiento, en el desarrollo de las ideas o del pensamiento es súper importante comenzar a indagar, es muy importante comenzar a buscar este tipo de información, todos estos escenarios, para que al momento de sustentar una idea, un resultado o un pensamiento, bien sea internamente para cada uno de nosotros o bien sea en un escenario en el cual estemos laborando o vayamos a laborar, es muy importante llegar con una serie de conclusiones que den significado a los datos. No sé si ustedes recuerden cuando hablamos sobre los fundamentos de la matemática, les indiqué que si bien es cierto, hacemos un ejercicio operativo en el cual obtenemos un resultado, lo importante es que vayamos a entender qué significa este resultado. Y a partir de la próxima clase, cuando comencemos a realizar todos estos escenarios de aplicación de la matemática en un entorno enfocado ya a nuestra rama de conocimiento, vamos a darnos cuenta que los resultados o los datos tienen que tener una interpretación, tienen que tener un sustento en el cual a través de las palabras vamos a dar una conclusión. Profe, no hay audio. Perdón por acá, entonces. Punto 8 y punto 9. Implicaciones y consecuencias. De pronto los resultados a los que lleguemos van a tener alguna consecuencia, van a tener de pronto, bien sea positiva o negativa, ¿no? Asimismo, nuestras ideas, todo razonamiento se expresa mediante conceptos e ideas que le dan forma a una idea de investigación. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé, el día de mañana estemos elaborando un producto y este producto trae consigo conceptos. Permítame en un segundo, me voy a desconectar un minuto para de pronto que no tengamos estas intermitencias con el internet y ya vuelvo. No se vayan a desconectar, por favor. Arango, mande. Síganos con la clase. Ah, les voy a pasar el número de Nequi para que me ayuden con Ma- el pago de este. Mándeme unas 2 salchipapas. Para Romero y para mí. Tengo hambre.
¿Qué le tocó a usted en la clase? A ver, cuénteme. Ay, Contar dice chismes. todo eso malo. Contar chismes. Dice todo eso malo. Hombre, ¿Te lo hizo todo malo? ¿qué tanto malo? ¿No tiene nada que ver o qué? Nada. ¿Eh? Tengo solamente los resultados de cómo se solucionó el problema y ya. Listo, perfecto. Creo que ya no vamos a tener más interferencias con la conexión. ¿Me confirman? ¿Me escuchan? Sí, señor, lo Sí, escucho. señor. Señor, sí, Sí, sí. sí, le escuchamos, profe. Listo. Listo, perfecto. Mil disculpas. Muchísimas gracias. Muy bien. Cuando estamos hablando de preguntas, ¿cierto? Bien sea tanto del razonamiento o del planteamiento como tal del pensamiento crítico, también la vamos a llevar de la mano con cualquier idea de investigación. Y en este punto vamos a desarrollar cómo son esas preguntas, en qué se van a enfocar o cómo las vamos a direccionar. Entonces, cuando hablamos de preguntas, las preguntas usualmente usan unos elementos del pensamiento, es decir, en un trabajo, de pronto en una actividad o en una lectura asignada. Cuando hablamos de preguntas en el enfoque con un propósito, vamos a tener preguntas como ¿qué trato de lograr? ¿Cuál es la meta central? ¿Cuál es mi propósito? Estas son preguntas en las cuales surgen en la medida que nos estamos realizando un planteamiento de pensamiento crítico o una crítica enfocada a la investigación que estamos desarrollando o a la cual vamos a querer desarrollar. Cuando hablamos de preguntas en las cuales el enfoque es la información, vamos a hacernos preguntas como ¿qué información estoy usando para llegar a esa conclusión? ¿Qué experiencias he tenido para apoyar de pronto la afirmación que estoy planteando? ¿O qué información necesito para desarrollar este tipo de preguntas? Yo creo que este enfoque de preguntas enfocadas en la información es un enfoque en el cual estamos cada uno desarrollando nuestros temas de investigación hoy en día, ¿cierto? ¿Qué información voy a sustentar el día de hoy? ¿Dónde voy a encontrar este tipo de información que requiero para el ejercicio que voy a sustentar? De esta manera, este es el enfoque o estos son los tipos de preguntas cuando se analiza desde el enfoque de la información. Cuando hablamos de conclusiones o de pronto cuando ya estamos planteándonos un tipo de conclusión, muy usualmente hemos desarrollado un montón de lecturas, de pronto tenemos un montón de datos en los cuales hemos sustentado nuestra investigación. Podemos hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿qué estoy dando por sentado? ¿Cierto? ¿Cuál es la idea principal o cuál es la idea o cómo puedo explicar la conclusión a la cual llegué? Son preguntas que nos hacemos en escenarios en los cuales vamos a sustentar alguna actividad, bien sea laboral, bien sea educativa, bien sea de pronto cuando estemos en alguna entrevista de trabajo. ¿Cómo llegué hasta este punto? Por lo general, algunos entrevistadores nos enfocan o nos preguntan, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo te diste cuenta de la vacante? De pronto, ¿qué habilidades tienes para ser el idóneo para esta oportunidad laboral? Este tipo de preguntas son preguntas que nos permiten sustentar o socializar el enfoque cuando hablamos de las conclusiones. Preguntas cuando hablamos de conceptos. ¿Cuál es la idea central? Al igual que de pronto o muy de la mano con el enfoque de las conclusiones. ¿Cuál es la idea central? ¿Cómo puedo explicar la idea que si bien es cierto, sé que a muchos nos ha pasado, tenemos la idea súper bien desarrollada en nuestra mente, pero al momento de expresarla en palabras, por lo general tenemos dificultades para sustentarla o tenemos dificultades para aterrizar cada una de estas ideas? Preguntas que se usan en los elementos del pensamiento. Cuando estamos hablando de los supuestos,
de las hipótesis, de nuestros puntos de vista. ¿Qué estoy dando por sentado? ¿Qué le quiero dar a entender a ese público que me está escuchando, a esa persona que me está entrevistando, a este docente, cualquiera que sea de pronto la asignatura en la cual estoy desarrollando mi trabajo de investigación? Implicaciones o consecuencias. Cuando hablamos de implicaciones o consecuencias, estamos hablando, por ejemplo, si alguien aceptará mi punto de vista, si alguien de pronto, cuáles serán las implicaciones negativas o positivas de una determinada acción o de un determinado resultado de investigación. De pronto, cuando estamos lanzando un producto al mercado, este producto trae consecuencias negativas, como por ejemplo la contaminación de un río. ¿Será aceptado este producto aunque contamine un río? ¿Será aceptado este producto aunque de pronto destruya un bosque? Estas ideas o estas implicaciones o estas consecuencias nos llevan de la mano a plantearnos estas preguntas que pueden ser del pensamiento o pueden ser de el diario vivir en la cotidianidad de cada una de nuestras profesiones. Por último, entonces, preguntas que se usan en los elementos del pensamiento. Puntos de vista. Entonces, los puntos de vista, ¿desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? De pronto mi punto de vista o mi argumento es válido o es aceptado dentro del público objetivo al cual me estoy enfocando. Perdón, y ahora sí por último, ¿qué pregunta estoy formulando? ¿Qué pregunta estoy respondiendo cuando hacemos el énfasis desde las preguntas? Y esta también es un enfoque, o este, perdón, también es un enfoque muy de la mano con la actividad que estamos desarrollando. Vamos a plantear una pregunta de investigación, pero esta pregunta de investigación también tiene que ir de la mano con, ¿esta pregunta estará bien formulada? ¿O qué pregunta es la que estoy respondiendo? Muchas de las veces cuando se realizan investigaciones se tiende o es muy común a desviarse de la pregunta objetivo. Cuando estamos profundizando en una temática o cuando es tan amplia la teoría o la evidencia o los datos que por lo general una investigación tiende a arrojar varios resultados que bien pueden ser que estaban planteados dentro del proyecto o bien pueden ser resultados que no estaban planteados para darse una respectiva solución. Muy bien, con este énfasis o con este abrebocas sobre todos estos escenarios en los cuales tenemos la idea o la representatividad del pensamiento crítico que vamos a hacer uso en la socialización de cada uno de los temas de investigación para los cuales el día de hoy estamos aquí llamados. Muy bien, entonces, por favor, vamos a alistarnos. Vamos aquí a verificar que estemos los del primer grupo en el orden en el cual se les cargó como tal el listado. Entonces, por favor, me confirmas. Angulo Miladi, ¿estás? Hola, profe, sí, señor, buenas noches. Buenas noches, perfecto. Benavides Jefferson, ¿estás? Hola, profe, buenas noches, sí, señor. Buenas noches, perfecto. Y Lorena Patricia. Listo, perfecto, muy bien. A ustedes tres les correspondió como tal el tema de los alimentos. Entonces, en este orden, vamos a escuchar a Milady. Milady, cuéntanos, ¿qué analizaste? ¿Qué de pronto tuviste la oportunidad de encontrar? ¿Qué datos? ¿Qué argumentos de pronto teóricos, investigación? ¿Qué fuentes de investigación utilizaste para de pronto esta primera aproximación a tu tema de investigación?
No, profe, siendo muy sincera, no he tenido la oportunidad de revisarlas. Hasta ahorita me entero que me toca hacer porque la semana pasada no tuve internet en la casa, pues por eso incluso no me pude conectar a las clases y pues hasta hoy estoy como retomando. Listo, perfecto. Milady, entonces te comento. En la plataforma Q10 ya te socialicé, tu tema son los alimentos y las bebidas. En la plataforma entonces vas a encontrar como tal la actividad que vas a desarrollar bajo el concepto de investigación científica, vas a tomar tu tema de estudio, vas a resolver una serie de preguntas que también ya están en la plataforma para que lo tengamos súper presente. Entonces, Jefferson, cuéntanos. Un momento, profe, por favor. Sí, Yo aquí señor. puedo hacer es que hice una pequeña presentación como para guiarme de acuerdo a la investigación que Claro que sí. realicé. Te permite la plataforma sin problema compartir, ¿cierto? Creo que sí. No sé si allí lo pueden ver, profe. Sí, señor. Estamos viendo, sí, señor. Bueno, en cuanto al trabajo de investigación pues realizado, me corresponde a lo que es en cuanto al tema de alimentos y bebidas. De acuerdo a los datos que pues usted nos suministró que debía hacer durante el año 2021 y 2022 para obtener pues datos como un poco más concretos, yo me quise ir un año atrás haciendo pues como digamos la verificación en cuánto nos afectó el tema del COVID-19 en cuanto al consumo de alimentos y bebidas pues en nuestro país. Mi investigación va a ir más enfocada como al tema de la salud y el tema del consumo pues masivo de alimentos empaquetados que tuvieron pues como digamos un amplio auge de acuerdo a la pospandemia. En lo que investigué, pues, como les decía, a partir del 2020, los alimentos y bebidas tuvieron como, digamos, un amplio crecimiento en cuanto al consumo, debido a que hubo un crecimiento del 8,606%, esto tomado de unas bases de encuestas realizadas por la ANDI, que es la, como, digamos, como el gremio de las personas de la industria. Eh, Encontré que, pues, que hubo un amplio crecimiento entre el año 2021 y 2022 y que 87 eh, empresas del sector de la alimentación y de las bebidas tuvieron un amplio crecimiento y fueron reconocidas como una de las empresas dentro de las 1000 empresas más grandes del país. De acuerdo a eso, pues la investigación que voy a realizar la voy a hacer enfocada más como al tema de qué consecuencias, tanto positivas como negativas, trajo pues como para la comunidad el consumo masivo de este tipo de bebidas y de alimentos. No sé, profe, que Claro que sí, perfecto. Entonces, retomando de pronto el ejercicio que estás realizando, nos estás presentando en este momento un balance de acuerdo a unos datos, tomando como referencia más allá de pronto los dos periodos en los cuales colocamos de investigación, que nos permite ampliar el argumento. En este caso, dentro de los alimentos y bebidas, te estás enfocando en los consumo de bebidas y elementos procesados. Entonces, a través de esta investigación válido que estás evidenciando, que estás tomando unos datos en los cuales evidenciamos un crecimiento en la industria de los alimentos, estamos verificando que se está aumentando un consumo en estos productos procesados. Muy bien, ese es el enfoque. ¿Me recuerdas de pronto? No sé si no te escuché muy bien. eh, ¿Qué pregunta o qué problemática es a la cual te vas a enfocar? sí, entonces la problemática sería, en este caso, por ejemplo, la pregunta que estoy haciendo en la investigación es como que, ¿qué efectos tuvo la pandemia del COVID-19 en la alimentación y salud de los colombianos? Va a ser como el inicio pues, de mi investigación. Perfecto, muy bien. Ese es el enfoque. A través de una recolección de datos, puedes ya ir de la mano o ir analizando
qué pregunta o qué problema de investigación es al cual te vas a enfocar. Perfecto. De pronto me recuerdas estos datos, ¿de qué página o de qué, no sé, de qué fuente los obtuviste? Sí, claro, estos datos fueron obtenidos principalmente de la página del Diario de la República, que tiene un convenio, digamos, como con el tipo de gremios pues, de todo el tipo de, digamos, como de empresas de alimentos, de empresas de consumidores, de empresas de transporte. Entonces, ellos siempre hacen como las encuestas anuales de todo ese tipo de información. En el Diario de la República se puede encontrar como todo ese tipo de información y las encuestas y todo lo que ellos realizan. Perfecto, muy bien hecho, felicitaciones. Esta es la idea. Cada que tengamos nuestros datos, nuestros posibles datos, ¿cierto? Que los respaldemos con un sustento válido, que los respaldemos con una fuente que garantice que nuestra investigación sea aceptada y que a su vez le dé la credibilidad correspondiente. Jefferson, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias, profe. Vamos ahora con Lorena Patricia. Lorena, ¿nos escuchas? Hola. Bueno, Lorena de pronto se nos desconectó. Muy bien. Vamos ahora con el tema de textiles. Entonces, por favor, Diomedes, ¿estás aquí con nosotros? Creo que no. Vamos entonces con Brandon Daniel, para que vayamos alistándonos. Brandon, ¿me escuchas? No. Lorena Patricia, vi que te conectaste. ¿Me escuchas? No, bueno, entonces vamos con, dice, Betsabe Yolimar, ¿estás? Ok. Recuerden, porfa, que esta participación es importantísima en el cúmulo de la calificación. Estamos planteando que... Disculpe, lo que pasa es Hola, Lorena. que hoy no quería explicar, por estaba combinando me gusta el de la No, no te escuchamos muy bien, Lorena. ahora sí, Otra vez. Correcto, sí, señora, ahí te escuchamos. pero lo que pasa es que acá donde vivo está la energía eléctrica. Entonces ya estoy conectada desde mi celular, pero me saca mucho de clase. Entonces, ahora último lo que Correcto, te entendemos. Lorena, de pronto rápidamente, eh, ya comenzaste como tal a realizar la consulta, la investigación sobre tu tema asignado. Ok, creo que se desconectó. Listo, el grupo de textiles veo que no se presentó. Entonces vamos con el grupo, perdón, por acá verifico, del sector transporte. Entonces, Caro Steven, ¿estás? Sí, señor. Perfecto. Vamos a llamar a los dos compañeros más e iniciamos contigo. Sí. Lady Diófana, ¿estás? Y José Uriel. Sí, profe, sí estoy. Listo, perfecto. Listo, entonces comencemos contigo, Steven. Cuéntanos, ¿qué has podido analizar? ¿Qué datos has podido recolectar? ¿Cuál es de pronto la problemática en la cual vas a enfocar el trabajo? Y alguna posible pregunta de investigación que tengas planteada.
Profe, en el año 2022 se crearon más de 310.000 nuevas empresas a nivel nacional, lo que representó un crecimiento del 1% en comparación con 2021. Las personas naturales constituyeron el 73,8% de las empresas nuevas, mientras que las sociedades representaron el 26,2%. Los sectores más dinámicos en cuanto a la creación de empleos fueron el comercio, los servicios de alojamiento y comida, y la industria manufacturera. En términos de tamaño, las microempresas representaron casi toda la creación de nuevas empresas. En Perfecto. cuanto, Esos datos los estás enfocando hacia el sector transporte, ¿cierto? sí, sí, señor. ¿O hacia qué sector? Sí, ok, perfecto. Continúa, sí, señor. En cuanto al transporte, Pero tiene. Disculpe, profe, bueno, Permítanos un segundo. estoy Lorena, ya te por escuchamos. ir a salir. Vamos, seguimos aquí con Steven. Ok, Tan pronto profe. finalice, te escuchamos. Ok, profe. en cuanto al transporte, las empresas pasaron por varios problemas. La pandemia afectó gravemente a las empresas de transporte en 2021 y 2022. Durante los confinamientos, la demanda de transporte público y de mercancías cayó, lo que afectó mucho los ingresos. Además, la escasez de chips electrónicos provocó que las empresas no pudieran renovar o reparar sus vehículos, lo que afectó la eficiencia del servicio. Los precios del combustible subieron debido a la guerra en Ucrania, lo que encareció el transporte de mercancías. Además, los puertos y aeropuertos estuvieron colapsados, lo que retrasó las entregas. También hubo falta de mano de obra, ya que muchos conductores no podían trabajar o se enfermaron. Todo esto hizo que las empresas de transporte enfrentaran una gran crisis durante este tiempo. Mm, creo que, Correcto, profe. Steven. Si te das cuenta, son bastantes problemáticas las que se fueron evidenciando o fueron surgiendo a raíz de este periodo pues, de tiempo. Entonces, esto es un claro ejemplo cuando estamos hablando que al analizar o al comenzar en el ejercicio de investigación, podemos tener tantas respuestas o podemos tener tantos escenarios de investigación que muy posiblemente nos van a dar diferentes cantidades o un número de respuestas súper grande. Por eso es muy importante, a raíz de que tenemos toda esta cantidad de información, enfoquemos o nos enfoquemos en una sola o en una sola problemática de investigación. En este momento, pues me está sustentando toda esta información. Steven, te pregunto, estos datos que nos acabas de sustentar, de exponer, ¿de qué fuente la has venido buscando Profe, o obteniendo? fueron de varias. Supertransporte, Vanguardia, Desarrollo Económico y Razón Pública. Supertransporte, una página de gobierno, perfecto. Vanguardia, creo que es un periódico, ¿cierto? Sí, señor, sí. Y Desarrollo Económico. Perfecto. Y desarrollo económico. Este tipo de ejercicio nos permite, de pronto al inicio en la sustentación de la clase anterior, de sobre en qué páginas o de pronto en qué fuentes buscar información. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que bien sea en periódicos o bien sea en páginas del Estado, vamos a tener la capacidad y la oportunidad de indagar acerca de las preguntas o de la problemática a la cual queremos enfocarnos. Steven, muchísimas gracias, felicitaciones. Señor, gracias. José Uriel, Pues, profe, ¿bien o no? bien, bien, sí señor, cuéntanos. Bueno, profe, con respecto pues al tema que me tocó, bueno, para mi consideración es un tema bastante amplio, muy genérico, bastantes datos. Digamos que hablar pues como de empresas activas desde 2021 y 2022 específicamente, me salieron muchos datos en las fuentes que consulté, por lo tanto, digamos que no le voy a dar tanta relevancia, digamos, a las empresas que estuvieron activas, sino como enfocarme directamente a un problema como para delimitar eso, ¿cierto?
¿Por qué? Porque encontré demasiado, o sea, en unas partes decía que 2.499 empresas fueron creadas, estuvieron activas, en otras partes 1.865 estuvieron activas. Bueno, encontré muchos datos, entonces digamos que no me enfoqué como directamente a eso, sino que digamos que lo traté como de delimitar un poco. Con respecto a las preguntas que me puedo hacer, sería, tengo como tres opciones que son las que más me gustan. La primera sería como, ¿cuál es el impacto de la informalidad que hay en el servicio de transporte? Esa sería pues como una de los graves problemas y una de las preguntas que me gustaría resolver. La otra, me gustaría también tocar como los costos tan elevados en el transporte y trataría de enfocarlo un poco más como al servicio de carga, o sea, de transporte por carretera, ¿cierto? Porque como te digo, es un tema bastante genérico y creo que hablar mm, de todo es bastante complicado. Entonces, trataría yo de limitar el problema con base a esas preguntas. No sé si está bien o está mal, pero digamos que así lo he pensado. No, está perfecto. Perfecto, Las no, esa es la fuentes de intención. investigación que yo he hecho, yo traté de bajar entonces en ese caso como los informes de gestión de la Superintendencia de Transporte, también del Ministerio de Transporte, digamos que basado en esos informes que son los reales, traté pues como de buscar datos dentro de ese informe. Bueno, he encontrado ciertas cosas que me han parecido interesantes. Son datos muy largos, pero bueno, trataré como te digo, pues como de limitarlo para no volverme loco. Perfecto, está muy bien. Esa es la intención. De pronto, al momento en que estamos realizando nuestra investigación, en este caso del sector transporte, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, estamos como tal dándonos cuenta o evidenciando que existe una cantidad de datos, una cantidad que de pronto no imaginábamos o no tenemos la capacidad en este momento como tal no tenemos la capacidad como tal de sintetizar y demás, ¿cierto? Por eso es muy importante y los escenarios en los cuales nos estás planteando la investigación es muy importante porque te estás adentrando o estás tomando la decisión en la cual vas a formular una serie de preguntas o una serie de problemas, pero basado en todo este bagaje de información que estás obteniendo. Por lo pronto está muy bien. Muchísimas felicitaciones, Uriel. Muchas gracias, profe. Sí, señor. Lorena, creo que ahora sí te escuchamos, ¿cierto? No, se volvió a ir. Listo, no hay problema. El siguiente grupo, entonces, vamos a hablar de la educación superior. Juan Sebastián, ¿estás? Sí, pero acá estoy. Ok. Perfecto. Y dime, ¿quién habla por acá? Listo, vamos con educación superior. Carlos Manuel, ¿estás? Bueno, y vamos con Claudia Liliana. Claudia, ¿estás? Sí, señor, estoy. Listo, perfecto. Entonces, comencemos con Juan Sebastián. Cuéntanos, Juan, ¿qué has podido validar? ¿Qué información has podido recolectar? De pronto, ¿qué problemáticas has visualizado dentro de la investigación que se está realizando? Listo, profe. Pues yo en lo que pude encontrar, porque en realidad hay bastante poco, por lo menos de esos años, como que no sé si es que se borra la información, pero del 2021 en realidad no encontré casi nada. Busqué por la DIAN, por el Ministerio de Educación y no encontré mucha cosa. Sin embargo, en el 2022 sí encontré como tal el informe de les NIES y también un documento de la Universidad Javeriana. Entonces, digamos que me voy a centrar en ese, donde nos dice que en el 2022 hubo un total
de 367 universidades o instituciones de educación superior, donde 119 fueron como tal públicas y 248 fueron privadas. En este nos hablan que el 34% está en Bogotá, el 15% en Antioquia y el 10% en el Valle del Cauca. Y ahí acá viene mi problemática, y es que por lo que pude ver, por lo que pude evidenciar en un mapa, nada más en La Guajira, Chocó, Putumayo, Arauca y Caquetá, no hay ni un 1% de instituciones de educación superior, es decir, que el resto está regadas en departamentos, se le puede decir, relevantes o más importantes o más grandes de Colombia. Entonces, mi investigación va a ser el por qué, cuál es la problemática que hay en estas, en estas ciudades de que no hayan tantas instituciones para cual se puedan formar estas personas, porque en realidad he visto que los que se quieren formar siempre suelen migrar a otros lugares. Entonces, como tal, esa va a ser mi enfoque. Correcto, y de pronto desde lo que has podido visualizar, validar, desde tu vivencia, cuando estamos hablando que en estos tres departamentos no está ni el 1% de esta cobertura en cuanto a educación superior, ¿qué crees que puede ser uno de los posibles problemas? ¿Qué crees? Así, formulando hipótesis, ideas. Sí, bueno, en mis hipótesis tengo dos, porque estas ciudades en realidad yo creo que nunca no han sido acostumbradas a la educación. Entonces, en realidad, cuando crecen, directamente empiezan a trabajar y así sucesivamente han sido los niños, que directamente quieren ser grandes no para estudiar, sino para aportar en la casa. Tal vez no porque así lo deseen, sino por una obligación. La otra es, puede ser, sí, en realidad por, digamos que grupos no al margen de la ley que pueden tornar a que no se puedan abrir ciertas universidades en ciertos lugares. Entonces cohíbe la educación para estas comunidades. Y la última, creo que es porque no hay la infraestructura correcta para que esté ubicado. Y obviamente también uno de los problemas es que no se está financiando correctamente la educación. Entonces, al no estar financiada, no pueden llegar nuevas empresas, en este caso instituciones, a esos lugares. Perfecto, muy bien, felicitaciones. Todo este tipo de ejercicios y de investigación nos da la posibilidad de ampliar el espectro de pronto en el cual estamos o tenemos alguna idea o alguna referencia. Entonces, a través de este tipo de investigaciones podemos dar cuenta o podemos informarnos que dentro de, por ejemplo, en este sector de la educación superior existen brechas, de pronto hay escenarios de oportunidad, pero más que eso es muy palpable, es muy evidente que hay un problema. Y a través de esto podemos enfocarnos, ya de pronto socializamos una serie de problemas y alguna serie de hipótesis para la cual hacer el ejercicio. Felicitaciones, Juan Sebastián, muy bien hecho. Pues muchas gracias. Vamos entonces con Claudia. Claudia, ¿qué información obtuviste? ¿Qué análisis tienes? De pronto, ¿qué problemáticas has visto? Bueno, educación superior en el año 2021. Principalmente, pues hay que recordar que en el año 2021 estaba la pandemia. Entonces, pues ahí fue como que, digámoslo así, un problema que tuvo muchas consecuencias a docentes y a los estudiantes de las universidades, generando pues, en- generando pues deserción estudiantil en el 2021, ya que algunos se vieron obligados a abandonar sus estudios debido a problemas económicos y también dificultades con el aprendizaje virtual, que no contaban adecuadamente con las tecnologías de ese momento para estar o interactuar en una clase pues virtual. Y también había que tener en cuenta que una parte de esos alumnos era del sector rural, quiere decir del campo, el cual pues tenía como consecuencias que pues en un campo o vereda no hay una buena cantidad de internet,
es muy complicado, la verdad, porque pues en el campo se manejan muchas diversidades, pues de que poco tiempo, el clima, las ubicaciones hacían menos posible por los estudios. También se dio en el 2021, fue el año en el que el 10,8% tuvo un aumento de 1,22 puntos porcentuales en comparación de 2020 en la tasa de ausencia intersemestral. Quiere decir que es la proporción donde los estudiantes pues estudiaban en cada mes, en cada semestre, perdón. Eso fue por ese lado en 2021. En 2022, pues ya... Ok. Perdóname, continúa. Ya en el 2022 se evidencia un aumento significativo nuevamente en la matrícula total, también teniendo pues incremento en el número de graduados y avances en la tasa de cobertura bruta. En la matrícula se alcanzó a evidenciar que alcanzó 2.460.288 estudiantes, con un crecimiento del 17.957 en comparación con 2021. Volvió a aumentar, el cual 2.284.637 eran estudiantes que se encontraban cursando programas del pregrado. Y el restante, que era 181.000, eran que estaban matriculados en programas de posgrado. Se volvió pues, ya en 2022 se empezó un 74%, la modalidad ya era de formación presencial en la mayoría de estudiantes, porque ya se había presentado una vacuna, ya la gran mayoría estaba vacunando, se estaba presentando un proceso nuevamente de alternancia con seguridad. Y pues ya muy pocos quedaron en modalidad virtual, que fue ya fue un 25% restante, el cual era equivalente a 70.977 estudiantes en el 2022. Ok, perfecto, muy bien. Te pregunto, Claudia, esta información y estos datos, perdón, ¿de qué fuente los obtuviste? De Minit Educación. Del Ministerio de Educación, perfecto. Sí. ¿Qué tan fácil o qué de pronto, qué dificultad tuviste a la hora de analizar o de descargar esta información? ¿O por el contrario, de pronto fue fácil? No, como dijo mi compañero, fue como que una información, más que todo el 2021 fue como que más difícil de encontrar, ya que pues hablaba más que todo pues de la pandemia, de las consecuencias que ha tenido, de que muchos se retiraron, porcentajes de cuántas universidades siguieron dando sus clases presenciales. Ya en cambio en el 2022 ya se volvió un poco más fácil porque encontré más PDF, la verdad. Encontré más información, más diferentes sitios donde hablaban de datos, muchas imágenes. La verdad vi muchas imágenes donde comparaban la deserción, los graduados, los que estudian por medio del SENA, técnicos, mejor dicho, mucha variedad. Correcto, perfecto. Y con esta información que nos está socializando, ¿hacia qué problemática te gustaría enfocar la investigación? En estos momentos, pues a la deserción estudiantil que se vio reflejada en el 2021 y como en el 2022 ya cambió y se empezó a ver nuevamente matrículas en estudiantes y cómo empezó a mejorarse con diferentes
nuevas tecnologías para el desarrollo de la formación estudiantil. Ok, perfecto. Muy bien. Muchísimas felicitaciones, Claudia. Muchas gracias. Ok, profe. Listo. Lorena, creo que estás ahora sí con nosotros. ¿Me confirmas si me Sí, escuchas? Listo, perfecto, Lorena. Ahí te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué has podido indagar? ¿Qué información has podido recolectar sobre la temática que te correspondió? aquí con la identificación del problema, durante la pandemia del COVID-19, muchas empresas del sector de alimentos y bebidas experimentaron dificultades económicas, llevando a una reducción en el número de negocios activos según el Banco Mundial 2022. El sector de alimentos y bebidas comprendieron diversas categorías como la producción de alimentos procesados, la restaurantes y el comercio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Mientras algunas empresas lograron implementar estrategias de digitalización y ventas en línea, otras enfrentaron dificultades debido a restricciones. ¿Me escucho? Lorena, sí, te pregunto, de pronto sí se te escucha un poquito intermitente, de pronto para ayudarte, ¿qué problemática o dentro de lo que pudiste, la información que pudiste descargar, analizar, hacia qué problemática enfocarías el tema de estudio? Bueno, creo que se desconectó, no hay problema. Bueno, vamos aquí mientras tratamos de reconectar con Lorena. ¿Me confirmas, Hernández Juan Sebastián, estás con nosotros? Entonces, María Fernanda, ¿estás con nosotros? ¿No? Salomón, ¿estás con nosotros? Ok, creo que no. Vamos entonces con el tema de entidades financieras. Nancy, ¿estás con nosotros, Nancy? Creo que no. Luisa Fernanda Morales, por aquí va Salomón. Salomón, ¿estás hablando? ¿Estás? No, no, listo. Entonces vamos con Moreno Álvarez Eduardo. ¿Estás con nosotros? Ok, creo que no. Listo. Entonces vamos aquí a continuar con el sector de la construcción. Diana Caterín. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Listo. Entonces ya vamos a iniciar con tu temática. Confirmemos de pronto que los dos compañeros estén con nosotros. Fabián Alonso, ¿estás? Hola. Y Diana Esperanza. Sí, señor, buenas noches. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar con Diana Caterín. Cuéntanos, ¿qué información has podido recolectar? Bueno, profe, entonces básicamente, como es el tema de la construcción, lo tomé más que todo de lo que es Camacol, que es la Cámara Colombiana de Construcción, de pronto algo del DANI y también de BBVA Refresh, más o menos que es lo que más Ok. claro, más toda la, digamos, concuerda. Pues básicamente, digamos que entre el 2021 y 2022 hubo crecimiento porque eso vino después de la pandemia. En la pandemia, como por el tema de la pandemia y por el tema de restricción
digamos, de trabajo, salida, entrada de personal, todo eso se estancó y hubo un crecimiento. El problema es que ese crecimiento solamente estuvo en esos 2 años. O sea, generó empleo porque obviamente hizo una reactivación a lo que quedó en pausa. Entonces volvió, se generó nuevamente, digamos que la construcción en Colombia generó más empleo, lo que era mano de obra, pero de lo que me he dado cuenta, que también tengo que retomarlo hacia el 2023 en adelante, ha habido es una reducción, tanto en mano de obra por la rotación de personal y también por el tema, digamos que de la falta de adquisición de vivienda. Entonces, eso ha estancado lo que es el tema de la construcción acá en Colombia, porque pues no todos tienen los mismos recursos ya y pues también con el tema de los impuestos y también de las restricciones o la subida en algún momento de lo que eran los intereses bancarios, estancó muchísimo la compra de vivienda. En el momento no tengo números porque pues la verdad los números en este momento son como muy básicos porque lo estoy mirando es más por porcentajes, pero digamos que hubo un crecimiento en el 2021 más o menos del 18,7%, pero en este momento bajó considerablemente a ese puntaje. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Te pregunto, aquí entrando en tema, de pronto, ¿por qué está antes de la construcción el tema de las entidades financieras? Porque quería complementar mucho estos dos sectores. Históricamente, en la economía, la construcción es el sector o el subsector de la economía que impulsa o jalona el crecimiento. ¿A qué se debe esto? Cuando la construcción disminuye, y esto lo han explicado bastantes noticias, cuando la construcción disminuye, significa que es un termómetro para la economía. Significa que cuando hay una disminución o una reducción en estos escenarios de infraestructura, significa que los demás sectores están teniendo problemas. ¿Por qué significa de pronto que la construcción o la infraestructura es un termómetro para la economía? Porque cuando hablamos de construcción o de infraestructura, estamos primero contratando una mano de obra calificada, no cualificada, como lo quieran llamar. Estamos contratando diversos sectores de la economía, ejemplo, servicios públicos, luz, agua, gas, televisión. Estamos contratando todo el escenario logístico, estamos contratando alimentación y demás. Por eso se le denomina termómetro de la economía y es muy importante que estemos muy pendientes cuando dicen que hay una disminución o los escenarios que está sustentando, que se está reduciendo como tal la construcción, la entrega de viviendas, llamémoslo así, de pronto infraestructura, porque estos escenarios limitan o estancan el crecimiento de cualquier economía. Diana, Caterine, muchísimas gracias. Diana Dale. Esperanza, Profe, ¿me escucha? ya te escuchamos. Terminamos con Diana Esperanza y pasamos contigo. Diana, entonces, te escuchamos. Bueno, profe, pues lo mismo que mi compañera, yo digamos como que toda la información, bueno, lo que he encontrado, me he basado como en el tema de la Cámara Colombiana de la Construcción y temas de también el Ministerio de Vivienda. Pues digamos que la información que yo encuentro se inicia también como el tema del COVID. Y ellos empiezan a mostrar cómo todo lo que pasó desde el COVID, que digamos que uno de los sectores más golpeados fue la industria de la construcción, debido pues a las restricciones que habían para desarrollar esta actividad. Pero digamos que en el 2000, desde el 2020, eso empezó a subir un récord, digamos que se empezó como a subir el incremento, decía que en un 7,5% al 2019, que incrementó el empleo en esas áreas. A pesar que también nos habla de que hubo un incremento en todo lo que era el alambre, la malla, el acero, que eso afectó bastante porque incrementó un 7,6% anual. ¿Qué más? Pero digamos que decían que el tema de las empresas estuvo muy bueno entre en el 2021 y en el 2022.
Entonces, digamos que yo ahí sí tengo una pequeña confusión, es que, digamos que mi pregunta no la vería como un problema, bueno, no sé cómo plantearla, porque digamos que si yo voy a investigar sobre entre el 2021 y el 2022, en ese tiempo, esa área era como un sector que estaba mejorando mucho, ¿sí? Que daba más empleo, que incrementó, entonces, no sé, ahí tengo como la duda. Claro que sí. Cuando hablamos de pronto de problema, lo puedes enfocar a través de las preguntas. Ejemplo, una pregunta podría ser enfocada como que, ¿qué originó en el periodo 2021 y 2022, de acuerdo a los datos que tienes, ¿cierto? A los porcentajes, ¿qué originó la disminución de, no sé, la producción, la construcción de vivienda? ¿O qué originó la disminución o el aumento de la construcción de vivienda? Esos serían los tipos como tal de preguntas que vienen, cierto, es que vienen siendo parte de la identificación del problema. Más allá de que sea un problema negativo o positivo, es a través de la pregunta direccionar la investigación de la cual vas a realizar, ¿de acuerdo? Ok, sí, porque también digamos que, bueno, en lo que yo investigué decía que había un aumento digamos, de, como en porcentajes, ¿no? En viviendas de interés social hubo un crecimiento del 35%, la vivienda, sí, del 29%, la industria, y bueno, hay como que le van diciendo a uno qué era lo que iba aumentando. Correcto. Digamos, otro ejemplo para apoyarte en la formulación del problema, ¿cierto? Puedes enfocarlo como, mi problemática es que hubo un crecimiento y la pregunta es, un crecimiento en la construcción de vivienda de interés social. Y la pregunta es, ¿por qué hubo crecimiento? Perdón, en la construcción de viviendas de interés social. De esta manera se une un problema porque es tu problema, el que quieres averiguar, el que quieres de pronto sanear por qué se presentó ese, esa temática que te está llamando la atención en este periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Profe, una preguntita adicional para el tema de presentar este trabajo. Digamos que lo debemos hacer en diapositivas, o sea, se pueden hacer, o es un PDF, o cómo se debe presentar. Un PDF es como tal un trabajo de investigación en el cual pues vas a redactar la problemática, ¿cierto? A la cual se va a enfocar el trabajo, la hipótesis o la posible explicación. Dime. Con los parámetros que nos entregó Sí, señora. en la plataforma que nos da como el paso a paso, ¿sí? Correcto, en la plataforma está el documento, tarea de investigación, y ahí pues les explico cuáles son los puntos que debemos contestar, ¿cierto? Y pues ya está de Sí. ustedes que realicen como tal la investigación de cómo es un formato APA. Cuando hablamos de formato APA, pues hablamos de pronto de tamaño de letra, de pronto si va justificado o no va justificado, y pues para que no se les extienda y no sea engorroso de pronto, pues máximo 5 hojas. Realmente no es mucho, no es tan extenso lo que ustedes me van a entregar, porque entiendo y verifico que muchos de estos datos que se están analizando, pues son concisos, ¿cierto? De pronto porcentajes y demás que se pueden redactar en párrafos súper corticos, pero más allá quiero verificar también cómo están planteando la problemática, de pronto cuál es la hipótesis que están formulando, de dónde están sacando o recolectando la información, cómo interpretan estos datos que ustedes están teniendo la oportunidad de, en este momento, de descargar. Y pues, como tal, validar qué bases tienen ustedes en cuanto a la presentación de actividades escritas como esta, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Vale, perfecto, Diana, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos con el último tema. Este último tema son 4 los integrantes. Vamos a verificar acá si están todos. 4 o 5 integrantes. Primero busquemos aquí entonces, que hay un estudiante que no.
que no lo tengo en lista. Eh, Alejandro Arango, ¿estás? Así, me acabas de escribir por chat, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Permíteme, llamo si estamos todos y damos inicio contigo. Bueno, señor. Juan Gabriel, Sí, señor. perfecto. Karen Daniela, bueno, Karen creo que no está. Daisy Yolima, ¿no? Y Anita Rosalía. Sí, señor. Listo, perfecto, muy bien. Iniciamos entonces con Alejandro Arango. Cuéntanos, ¿qué información has podido recolectar? ¿Qué análisis has podido tener de pronto a este punto de investigación y que nos puedas compartir? Profe, pero a mí me tocó entidades financieras y lo que recolecté fue unos punticos ahí. Ah, listo. Entonces aprovecho aquí y actualizo, discúlpame, entonces, entidades financieras. Perdóname. Listo. Cuéntanos, ¿qué has podido recolectar de entidades financieras? ¿Cómo le tocó reinventarse a los bancos después del golpe pues, que hubo el 2021-2022? Los bancos hicieron, para cumplir su alcance y mejorar su oferta, algunos bancos sí, se unieron con empresas tecnológicas o incluso con comercios para ofrecer productos como pagos fáciles, acceso a crédito. eh, a- También ahí es donde se va a conocer más que todo también como digamos eh, Nequi y la vivienda, que ofrecieron cuentas sin costo de mantenimiento y también les implementaron como un acceso más fácil para hacer préstamos. Eh, Aunque también los bancos, el Banco de la República, el Banco Central de Colombia, respondió aumentando las tasas de interés para controlar el alza de los precios y estabilizar la economía. Ya lo que también la inflación también está, digamos, en el 2021 estaba en el 5,2%, ya el 2022 estaba en el 13,1%. Por lo que mencionó el compañero de transporte del tema de la guerra que hubo también en Ucrania. Todo eso también incluyó mucho ahí para lo de la inflación. Correcto, muy bien. Esta Digamos, información o estos datos que nos... Dime. eh, profe, eso se tiene el DANE, el tiempo y el espectador. Perfecto, muy bien. Súper importante de pronto para todos, esto sí es a modo de recorderis, estas fuentes de información de las cuales ustedes están obteniendo cada uno de estos datos deben ir plasmadas y deben ser citadas dentro del trabajo de investigación que se va a entregar para que tengamos presentes. Si llego a verificar o llego a visualizar que sí, dentro de mi análisis puedo evidenciar que X o Y sector aumentó o disminuyó tanto por ciento, pero no cito la fuente o no le doy como tal el debido respaldo a esos datos, simplemente no es válido. ¿Listo? Perfecto. Alejandro, ¿algo más que tengas? Alejandro. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos ahora con Juan Gabriel. Ahora sí, el tema de las tiendas. Profe, les cuento, para el 2023 existían alrededor de 500.000 tiendas de barrio. Según lo que pude recolectar es que son actores claves dentro del canal de tradición. ¿Correcto? Estas no están inventadas como que están cerca de las casas, fían.
Por acá tengo otro que me dice, según Fenalco, un 39,5% de los tenderos aseguran tener un rol importante en la economía del país. También encontré que en el 2020 se admitieron más del 45% de solicitudes de insolvencia. Esto pues por obvias razones que ya muchos conocemos dentro de los temas de investigación que actualmente estamos llevando, que fue pues por culpa del COVID. En el Correcto. 2020, en el 2021, perdón, habían 450.000 tiendas. La mayoría son administradas por mujeres. Encontré que la mayoría de tiendas de barrios, el 95,75% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. El 43,85% ya de un estrato ya más alto. Encontré Correcto, que perfecto. FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes, impulsa el desarrollo intelectual, económico y social. Encontré también que la mayor parte de tiendas en el país están ubicadas en Bogotá, ocupa el primer puesto, Medellín el segundo. Ventajas es que pues, tiendas de barrios hay en cualquier rincón del país, por más lejos que sea, siempre va a haber una tienda de barrio. Esta información la encontré en Infobae, Penalco, Teancore, Universidad de los Andes, Infocomercio. Perfecto. Dentro de la información que nos está socializando de cada uno de estos datos, ¿cuál sería de pronto aquella pregunta o aquel problema en el cual se enfocaría tu investigación? ¿Qué tanto aporta esta clase de comercio? ¿Aporta o no aporta? Porque es que el problema es que hay algunos tenderos que cumplen con todo, pero hay otros que son informales. Entonces son dos, como me tocaría definir los dos, porque si defino uno solo, pues queda como una incógnita de, bueno, si este es el lado positivo, ¿cuál es el lado negativo? Es como lo que Bueno, yo pienso. claro, ¿qué te recomendaría? De pronto es un Sí, poco más difícil hacer esta división del tendero formal o del tendero informal. Se te va a complicar un poco más por el tema, pues, de los datos de la informalidad son un poquito más sesgados, ¿cierto? sí, sí, Hazlo en conjunto. Utiliza, si encuentras información sobre tenderos informales, mézclala, ¿cierto? No hay ningún sí, problema. Mézclala en este caso y me dices qué tanto aporta, ¿cierto? ¿Qué tanto sí, aporta para señor. el desarrollo de pronto de una comunidad, ¿cierto? Dentro de algún grupo poblacional, a eso te refieres, ¿cierto? Sí, señor. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, esa es mi recomendación. No, es que es muy difícil encontrar cuando son informales, es muy, muy complejo. Si logras encontrar, estaría perfecto. Si no, pues utiliza de pronto el tendero. No de pronto hacer énfasis en que es informal o no informal, para que te quede más fácil de pronto el ejercicio que estás desarrollando. Listo, Lo Juan haría Gabriel, entonces más muchísimas fácil, gracias. lo haría entonces más Señor. fácil que, que tanto aporta los que son legales. Más fácil me enfocaría entonces por ese lado, que voy a encontrar mucho más material o más contenido en esa área. Ok, perfecto, está muy bien. Sí, de esa manera, pues, dentro de las características, ¿cierto? Dentro de Sí, las características de la metodología de investigación, pues está la claridad y la precisión. Entonces, mejor enfocarlo en qué tanto aporta el tendero formal a la economía del país, a la economía de sí, pronto señor. del barrio, de la ciudad, y de esa manera, pues, cumples con algunas de estas características y ¿Cuántos pues te empleos se queda mucho generan? más fácil. También. Listo, profe, dale, gracias. Perfecto, sí, señor. Vamos entonces con Anita. Anita, ¿estás?
Anita, ¿nos escuchas? Listo, perfecto. Entonces, verificamos de pronto alguno de los compañeros que llamé y que no participaron, ¿pueden participar en ese momento? ¿No? Listo. Entonces, a los que participaron, muchísimas felicitaciones. Van muy bien en el ejercicio de la indagación, de la recolección de información, de pronto de todo este planteamiento de ir direccionando la idea de investigación. Muchísimas felicitaciones. Vamos entonces aquí a socializar unos conceptos que les pueden ayudar como tal en todo el ejercicio del desarrollo de su trabajo. Permítanme por acá, pasamos a diapositiva rápidamente. Tenemos acá entonces, rápidamente vamos a aprovechar estos 15 minutos. Vamos a hablar de dominar la metodología de la investigación. ¿Qué es dominar la metodología de investigación? Es todo este ejercicio que estamos desarrollando a través de un conjunto de procedimientos, procesos, en cuanto a la recolección de información, cómo voy a estructurar la información y las técnicas que estoy utilizando para el correcto desarrollo de cada uno de los ejercicios. Si ustedes pueden darse cuenta, a través de este ejercicio de investigación, estamos descubriendo conceptos nuevos, estamos conociendo información nueva, estamos validando o estamos creando conocimiento que en este momento acabamos de compartir con cada uno de los compañeros. Y espero que a todos les haya servido, primero, sustentar un poco la actividad y segundo, para quienes estábamos escuchando, poder capturar, poder tener precisión de cómo a través de un mismo tema se pueden tener varios enfoques o diferentes puntos de vista relacionados con la investigación. Rápidamente, las características principales de una buena metodología de investigación. Cuando hablamos de rigor científico, entonces, nuestro primer punto, voy a chulearlo aquí de amarillito, rigor científico. Cuando hablamos de rigor científico, estamos hablando o estamos haciendo énfasis en que a través de la observación, a través de la formulación de hipótesis, a través de la recolección y análisis de datos de manera sistémica o sistematizada, podemos llegar a una conclusión o podemos brindar una serie de resultados que son verídicos. Entonces, por eso, la metodología científica es la metodología que estamos llevando a la práctica, porque es la metodología que nos permite analizar datos cuantitativos, analizar información teórica, ¿cierto? A través de la investigación que cada uno de ustedes está realizando y el ejercicio de analizar en qué consiste cada uno de estos datos. Claridad y precisión. Cuando hablamos de claridad y precisión, hablamos de que el estudio no tiene que ser engorroso, de pronto no tiene que ser tan complejo para que podamos dar una idea y ser precisos en la solución y ser precisos en la sustentación de un problema y una posible solución, ¿cierto? Flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, hacemos referencia a que, si bien es cierto, dentro de la estructuración de una formulación o una idea de investigación, también estamos abiertos a que esta idea pueda cambiar, ojo, no su base, no su estructura fundamental, pero sí de pronto a que pueda cambiar algún argumento, de pronto a ser flexibles con las ideas y de esta manera, pues, o volver más técnica la investigación o volverla un poco más sencilla sin perder todo este rigor científico y la claridad con la cual se está desarrollando el ejercicio. Irrelevancia. Ustedes dirán, estas investigaciones que estamos desarrollando, ¿qué relevancia tiene para nuestro campo de acción o para la sociedad o, en fin, para cualquier ámbito de la vida cotidiana? Bastante relevancia. ¿Por qué? Ustedes pueden darse cuenta que los temas de investigación son los alimentos, las confecciones, el sector transporte, el sector educación,
las entidades financieras, la construcción y las tiendas de barrio. Todos, estoy casi seguro que todos, sin excepción alguno, a diario tenemos contacto con estos sectores de la economía. Por eso, muy importante determinar cómo es que estos sectores interactúan, qué escenarios o qué fenómenos han tenido estos sectores que afrontar y cómo me ha impactado a mí. En el caso, ejemplo, de los alimentos, cuando ha subido de precios, pero mi salario no ha subido de precios. Es decir, mi costo de vida se ha venido deteriorando o se ha venido afectando. Los textiles, cuando por ejemplo escuchamos en noticias hablar de que va a haber una guerra comercial y, oh sorpresa, la mayoría de los textiles o la mayoría de telas son importadas. ¿Cómo me afecta una guerra comercial a mí, un ciudadano de a pie, un particular, de pronto que no tengo peso en la economía, pero estas pequeñas o grandes acciones que afectan estos sectores de la economía me afectan principalmente a mí? Entidades financieras, la subida de tasas de interés, de pronto que no puedo pagar los créditos que tengo por este mismo motivo. Y en general, cada uno de los sectores que estamos analizando conlleva o ustedes dirán, es relevante para el diario vivir, para el conocimiento de cada uno de ustedes, porque si bien es cierto, el campo de acción en el cual nos estamos capacitando y adquiriendo habilidades es la administración de empresas. Y ustedes saben que cada uno de estos sectores son fuertes o tienen bases muy fuertes dentro de la economía y que por tanto tenemos que estudiar, analizar e indagar sobre sus efectos, tanto negativos como positivos, y cómo me impactan o cómo nos impactan cuando tienen variaciones tanto negativas o positivas. Tipos de investigación más utilizados. Perdón. En el campo entonces de la investigación vamos a tener diversos aspectos relacionados con el proceso de enseñanza, aprendizaje y divulgación del conocimiento, que es lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo y estamos transmitiendo conocimiento. Cuatro aspectos o cuatro escenarios generales dentro de los tipos de investigación más utilizados. La investigación descriptiva. Cuando hacemos referencia a la investigación descriptiva, hacemos referencia a describir. Estamos entonces analizando o estamos viendo una serie de escenarios, fenómenos y datos que no estamos interviniendo como tal, simplemente estamos recolectando una serie de información y estamos llegando a una serie de conclusiones. A eso hace referencia la investigación descriptiva, y como tal, esta investigación o este tipo de investigación es la que estamos desarrollando en el ejercicio del día de hoy. Investigación correlacional o experimental. Estas dos por lo general tienden a parecerse mucho. ¿Por qué? La investigación correlacional lo que busca es establecer si existen relaciones entre un fenómeno u otro o entre una variable u otra. Ejemplo de investigación correlacional: si el tipo de interés que aumenta el Banco de la República aumenta con la tasa de interés que los bancos comerciales utilizan para prestarnos dinero. Eso es una correlación. Entonces analizamos qué, qué, qué tan correlacionada o si existe correlación entre una decisión y la otra. De igual manera, cuando hablamos de experimental, estamos también validando si alguna variable causa un efecto o no en otra variable. Entonces, por eso les manifestaba que estos dos tipos de investigación, por lo general, tienden a ser muy similares en sus análisis. Y la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es uno de los enfoques o es una de las herramientas que utilizamos para cualquier tipo de investigación, que comprende entonces en describir los fenómenos a través de eh, entrevistas, observaciones, análisis de documentos. Entonces, como les informaba, como les había manifestado, este tipo de investigación por lo general es más engorrosa en su proceder. ¿Por qué?
porque tiene que estar muy bien fundamentada teórica, numéricamente, con suficiente evidencia empírica que respalde cualquier resultado y que además, al igual que cualquier otro tipo de investigación, tenga la capacidad de ser replicable. Si no es replicable, pues simplemente uno va a entrar en duda o va a entrar en, sí, en duda si este tipo de investigación o si la investigación realizada es válida. Por eso es muy importante o es un tipo de investigación un poco más engorrosa, pero en la práctica es mucho más agradable para el investigador. Le permite ir al investigador, en este caso cada uno de nosotros, que se está preparando en el ámbito económico administrativo, le permite ir a conocer el mundo más allá de analizar datos dentro de una oficina, ir a experimentar en la vida real o ir a experimentar en carne propia qué es lo que está pasando. Ejemplo con el costo de vida, ejemplo con el aumento de las tasas de interés, ejemplo vivir de primera mano cómo es el tema de la construcción, cómo es el tema de toda esta mano de obra calificada y no calificada que se ve mucho en este tipo de escenarios de infraestructura. Muy bien. Con esta última diapositiva de tipos de investigación, entonces concluimos eh, lo que nos quiere dar a entender los fundamentos de la investigación. Debemos entender que una metodología bien diseñada y aplicada correctamente garantiza la validez y la confiabilidad de los resultados. En este caso, la investigación de cada uno de ustedes, lo que va a garantizar la validez y la confiabilidad es demostrar de dónde están tomando los datos, cuál es la fuente que están tomando los datos y a partir de estos datos, cada uno de ustedes va a poder expresar, manifestar, describir cada uno de los planteamientos que está realizando para el tipo de investigación. Muy bien. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? No, profe, está bien. No, por el momento no, profe, gracias. Señor, muy bien. Listo, perfecto. Entonces, les agradezco mucho la participación del día de hoy. Estoy seguro que ustedes van a realizar unos excelentes trabajos. Vamos a analizarlos, vamos a leerlos, vamos a validar cada uno de los trabajos. Esperemos que a todos nos vaya muy bien con la entrega de los trabajos. Les recomiendo, si llegan a tener problemas al realizar el cargue de la actividad, con la plataforma, con el internet, por favor, inmediatamente comunicarlo con el área académica para que a través de ellos podamos dar solución, ¿listo? Para que no vayamos a tener de pronto inconvenientes o dificultades. Por Profe, lo pronto, tengo entonces, desearles, una señor, pregunta, pues puedo preguntar algo así sobre el área financiera. sí, dime. No, pero de forma el pago de nosotros. Esta universidad no tiene convenio con las cesantías. Bueno, ese tema ya tocaría validarlo directamente con cartera. La persona que está encargada de hacer la gestión de coro con cada uno de ustedes. La verdad, en este momento no conozco, no tengo idea qué convenios haya para que puedan realizar ese proceso, pero a través de ellos les pueden dar respuestas, sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, perfecto. Listo, entonces desearles una feliz noche a cada uno de ustedes, éxitos en la jornada del día de mañana y en el transcurso de toda la semana. Entonces, que descansen, una feliz noche. Feliz Gracias, noche, profe. que esté muy bien. Feliz noche. Feliz noche para todos, muchas gracias.